Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana y se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a su clase de Escuela Bíblica Dominical para primarios. El día de hoy tenemos un tema muy importante que se llama Ayudar a otros es ayudar al Señor. En otras ocasiones hemos hablado sobre el servicio, pero hoy Jesús nos enseña algo adicional que es de suma importancia para nuestra vida cristiana. La base bíblica de este tema la encontramos en Mateo 25, de los versículos 31 al 40. Ya sabes, ten lista tu Biblia, lápiz y cuaderno, que los vas a necesitar. Empezamos con una oración por parte de nuestra hermana Mari Guerrero. Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, espero que estén ya muy atentos a escuchar este tema de la escuela dominical. Dios les bendiga mis niños, vamos a orar, les invito a inclinar su rostro. Señor, te damos gracias por este día hermoso, Señor, que podemos estar atentos a tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos, mi Señor, tener comunión contigo. Mira, Señor, bendice a Kenia que está impartiendo la clase del día de hoy y a cada uno de los participantes. Bendice a las niñas, Señor. Mira, Padre, te rogamos que podamos entender tu palabra, Señor, que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo el bien, bendito Dios, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor, que hagamos bien a nuestro prójimo y a todo aquel que lo necesita, porque en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. A manera de introducción al tema, nuestra maestra Maricruz Bolaños nos contará una historia muy bonita al respecto. Adelante, maestra. Nuestro relato de hoy se trata ¿A quién estás ayudando? Había una vez una anciana que soñó que el Señor Jesucristo la visitaría en persona al día siguiente. Se levantó entonces muy temprano para limpiar su casita. Como a las 9 de la mañana, oyó unos pasos que se acercaban y muy entusiasmada salió a la puerta. Pero no era el Señor. Era una mujer enferma que necesitaba ayuda. Cariñosamente la hizo entrar, le dio remedios y un vaso de leche. Al irse, la mujer se despidió muy agradecida. Al mediodía, la anciana seguía esperando con ansiedad. De pronto, oyó un ligero toque en la puerta y se apresuró a abrir pensando: seguramente es el maestro, pero era solo un soldado que regresaba a su hogar y no tenía nada que comer para seguir su largo camino. Con mucho gusto la anciana le sirvió del plato que había preparado para el huésped que esperaba. 2 necesitados más llegaron hasta su puerta en busca de ayuda. Aunque decepcionada porque no eran el que ella esperaba, los atendió compartiendo generosamente lo que tenía. Ya al anochecer, la anciana se sentía triste porque el Señor no la había visitado como lo había soñado. Esa noche, al quedarse dormida, volvió a soñar. Vio al Señor vestido como un rey majestuoso y oyó que le decía: yo te visité hoy, yo fui cada una de las personas a quien ayudaste hoy. Gracias por tu ayuda. Antes de su muerte, el Señor Jesucristo anunció a sus discípulos que se iría, pero que debían estar atentos a las señales de su regreso, que mientras tanto aprovecharan el tiempo para ayudar a los necesitados. Muchas gracias, hermana. Qué bello y hermoso relato. Hasta se me hizo un nudo en la garganta de la emoción al escucharlo. Recordé un versículo en Hebreos 13:2 que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué tremendo, ¿verdad? Recibir ángeles en nuestra casa y mejor aún, recibir al mismo Jesucristo. ¿Te imaginas soñar con Él y que te hable de esa manera tan amorosa y que te diga que Él te ha visitado ese día y aún te agradezca por no negar la ayuda a esas personas que recibiste en tu propia casa? Tal vez tú pudieras decir: ¿pero yo qué hice? No hice nada especial. Sin embargo, el día de hoy Jesús
nos enseña que ayudar a las personas tiene un valor muy especial. Él nos enseña sobre cómo y a quién debemos ayudar. Leamos en Mateo 25 la razón por la que debemos hacerlo. Alicia Martínez, por favor, ¿nos puedes ayudar con la primer parte de la lectura, localizada en Mateo 25, de los versículos 31 al 33, en donde habla sobre el juicio de las naciones? Leer Mateo del 31 al 33. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Muchas gracias, Ali. Esta es una de las muchas parábolas que el Señor Jesús utilizó para enseñar a sus discípulos. Mientras ellos escuchaban estas palabras, pensaban en el maravilloso día cuando Jesús sería coronado rey, cuando lo verían sentado en su trono de gloria. Pero había algo que no entendían muy bien. ¿Cuáles eran los cabritos que iba a separar de las ovejas? ¿Qué quería decir con esto? Jesús comparó a las ovejas y a los cabritos con los creyentes y con los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar a las ovejas. En este pasaje, el Señor enseña que cuando venga por segunda vez a esta tierra, llamará a cuentas a cada persona que ha vivido en el mundo, nosotros entre ellos, y separará a los seguidores fieles de los falsos e incrédulos. Atentamente, los discípulos siguieron escuchando lo que Jesús les dijo en Mateo 25, de los versículos 34 al 40. Acompáñanos en la lectura guiada por Sarita Segura. Mateo 25, 34 y 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos a mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gracias, Sarita. En este pasaje, el Señor nos muestra cómo dará la bienvenida a su reino a quien haya alimentado al hambriento, al que dio de beber al que tenía sed, al que auxilió al forastero y vistió al que no tenía que ponerse, así como a quien cuidó del enfermo y visitó al que estaba en la cárcel. Y nos explica que cuando ayudamos a los demás es como si lo hiciéramos para Él. Esta parábola habla sobre la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, habilidad ni inteligencia. Son cosas que simplemente todos podemos hacer. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. La enseñanza de Jesús es muy clara, muchachos. Los verdaderos seguidores del Maestro son las ovejas que separará a su mano derecha. Todos los que aman a Dios de todo corazón y expresan ese amor siendo buenos,
bondadosos y serviciales con sus semejantes. Serán herederos del reino que el Señor ha preparado para ellos desde la creación del mundo. Los cabritos o los seguidores falsos o no creyentes serán apartados a su izquierda y no serán recibidos en el reino de Dios. Pero como ves, esos pequeños actos de amor que hacemos a los que necesitan nuestra ayuda son una demostración de la fe que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Si nada hacemos por nuestro prójimo, ¿qué crees que indica eso? Así que no es el quién, sino el qué hacemos, el acto de servir cuando nos necesitan. Debiéramos de amar a todas las personas y servir a cuantos podamos. Ese tipo de amor refleja nuestro amor por Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Recuerda que una evidencia de que somos creyentes es la forma en la que actuamos. Debemos tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús, aun y cuando no siempre es muy fácil. Lo que hacemos por otros demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer: dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos, etc. Nuestras acciones como creyentes deben ser diferentes a las de los falsos e incrédulos. Oremos a Dios porque Él nos dé suficiente amor para servir a nuestros semejantes y que recordemos siempre toda la ayuda que hemos recibido de Él a través de nuestra familia, hermanos, amigos, personas que nos rodean e incluso personas que ni siquiera conocemos, para así nosotros hacer lo mismo por los demás. Ahora aprendamos nuestro texto para memorizar. Este se encuentra en Mateo 25, en el versículo 40, la parte B, que dice: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40b. Leámoslo una vez más. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40b. ¿Quién es el hermano más pequeño del que habla Jesús? Cualquier persona, sea alguien mayor o menor a nosotros, rico, pobre, niña, niño, sano, enfermo, sucio, limpio, todos lo son. Hacer las cosas como si las hiciéramos para Jesús cambia mucho la manera en que nos comportamos. Que no se nos olvide. Aprendamos de lo que Él nos enseña hoy y practiquemos el servicio no por obligación, sino por amor y obediencia a Jesucristo. Y recuerda, al ayudar a otros, ayudamos a Jesús. Muy bien, ¿ya nos aprendimos el texto? Borremos algunas palabras y tratemos de recordarlo. De cierto, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40b. Practícalo en tu casa y que no se nos olvide esta gran enseñanza. Enseguida tenemos la evaluación de la clase. Por favor, lee las preguntas y anota las respuestas correctas en una hoja de tu cuaderno, junto con el nombre del tema de hoy. Ayudar a otros es ayudar al Señor. Pon pausa y tómate tu tiempo para responder. Ya que el Señor quiere que le demuestres tu amor ayudando al prójimo, tenemos la siguiente actividad. Piensa en una persona que podría usar tu ayuda. Tal vez conoces a alguien que está muy triste y que necesita que le consueles. O hay un niño que no tiene suficiente alimento para comer, con quien podrías compartir parte de tu comida. O tal vez hay alguien sin ropa y zapatos en buenas condiciones y a ti te sobra o ya no lo utilices porque ya creciste. Hay niños que sus juguetes son muy humildes. Sin embargo, tú puedes tener algunos que ya ni siquiera te gusten. Si tienes un vecino o compañero enfermo,
¿No te gustaría hablarle y distraerle un poco? No te olvides de que cualquier obra buena que hagas de corazón, el Señor la recibirá como si se la hubieras hecho a Él. Oirás entonces un día las palabras del Señor diciéndote: venid bendito de mi Padre, al reino preparado para ti. ¡Qué bendición! Chicos, nosotros somos muy afortunados. Dios suple nuestras necesidades, pero en este momento hay muchas personas en necesidad real. Seamos agradecidos y compartamos. Recuerda que no se trata solo de cosas materiales, también se trata de nuestro tiempo, nuestra atención e interés. Observa las imágenes y selecciona al menos una que te conmueva en el corazón. Ora y pídele a Dios que te dé su dirección sobre cómo ayudar a alguien bajo la misma necesidad. Esto es algo muy personal, solo entre tú y Dios. Sale. Así es como llegamos al final de la clase del día de hoy. Ay, qué rápido, ¿verdad? Pero tenemos una cita la próxima semana. No faltes. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos iniciando una nueva unidad que se llama Los sufrimientos, el sacrificio y la victoria de Jesús. Y el tema que estudiaremos tiene que ver con el sufrimiento y sacrificio final de Jesús en esta tierra. Tus maestros te esperamos el próximo domingo. Que Dios te dé una semana súper bendecida. Te mando un abrazo. Hasta pronto.